Está el senador por Córdoba, Ernesto Martínez, en comunicación con el programa y ya lo estamos saludando. Senador, ¿cómo le va? Buen día. Mucho gusto, Dalbianco, buen día. Bueno, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿y ahora qué es la pregunta, no? Después del paso por el Congreso, Cámara de Diputados la semana pasada, el Senado ahora, y a partir de ahora con esta herramienta, ¿qué va a poder esperar, bueno, aquellas familias, aquellas personas que la están pasando hoy verdaderamente mal, ¿no? Y ahora, como decían ustedes recién, la dinámica de nunca acabar en otro plano mucho más doloroso, que es el social y que hace a la alimentación de mucha gente. Si esto viene desde el año 2002 y se va prorrogando y ahora hasta el año 2020, indudablemente hemos fallado, yo diría, toda la dirigencia política y un gobierno en particular, en tratar de resolver esta situación de una manera definitiva. Frente al reclamo de la calle que se hizo público y casi les diría explosivo en los últimos meses, bueno, se optó en consenso con todas las fuerzas políticas por esta situación de doblar las partidas, de incrementarla al 50%, entonces si venían de 20.000, pasarla a 30.000 millones de pesos, y fundamentalmente también poner un índice de actualización trimestral, porque esto continuamente queda desactualizado por la inflación. Claro. En ese sentido, la norma es correcta. Desde luego que se trata de otra delegación de poderes, una más de las que se vienen dando en nuestra historia de los últimos 30 años, les diría, que es legislación de emergencia, donde el jefe de gabinete puede readecuar partidas presupuestarias para cumplir con esta ley. No es para este gobierno que está terminando y que aspira a seguir, sino también para el que entrará o que proseguirá, porque es hasta el año 2020. Y luego, como le vengo diciendo, direccionar ese dinero del modo que en el gobierno se decida. Con lo cual también había muchas dudas, pero ahí había que salir de una ocasión que es socialmente acuciante. Claro. Las dudas pasaban por la posibilidad de reparto y la llegada a las provincias y los municipios, y esto queda también en la discrecionalidad del gobierno central. Hay organizaciones serias que abren sus comedores, sus merenderos o su atención alimentaria, que deben ser provistas de fondos en la certeza de que serán perfectamente canalizados. Y hay otra que algún senador lo denomina como gerentes de la pobreza o CEOs del cartonerismo, que también hacen de esto una oportunidad de una supuesta construcción política que realmente no se entiende, no lleva a ningún lado. ¿Qué construcción política se puede hacer a partir del reclamo constante de estar en las calles pidiendo o manipulando gente? Yo entiendo que ninguna. Pero bueno, se mezcla aquello que históricamente ha sido correcto, no hace falta dar nombre, pero recién ustedes dijeron alguna, o se puede agregar la Cáritas o algunas organizaciones vinculadas a cultos religiosos, con otros que están especulando con esta situación de la pobreza y con dirigentes que no tienen nada que ver con ello, pero que se disfrazan de pobres o de dolientes para hacer también algún trabajo político que condiciona a los gobiernos y molesta a la población en general en beneficio propio. Claro. Retomo lo que comenzó diciendo del gran fracaso que está teniendo la Argentina, que lleva décadas incluso con un nivel de pobreza que oscila el 30%, algunas veces en el 20 y pico largo, otras veces en el 30 y pico, pero estamos ahí, no logramos solucionar esto, y esta emergencia que viene desde el 2002, que va a durar hasta el 2022, 20 años de emergencia social y alimentaria. Bueno, más contundente que eso para mostrar un fracaso es imposible, ¿no? Absolutamente imposible. Es el fracaso de la no creación de trabajo y de la consolidación de una cultura de no trabajo, es decir, de generación en generación pasar directamente por el plan y por la ayuda social. Creo que es lo peor que le puede pasar a un país, y mucho más a un país como el nuestro, que tendría que dar permanentemente oportunidades. Claro, porque además está la posibilidad, socialmente ¿no? inaceptable.
Claro, porque tenemos la posibilidad, no es una cuestión de un país que no tiene opciones. Claro, no es el país del norte de África, Claro, que debe cruzar a España, Italia, Europa y ahogarse en el camino de la mitad, porque de lo que dejó atrás es la desesperación, es la muerte segura, y cruza al solo efecto de poder comer. Nosotros no estamos en esa posibilidad, está en esa situación, en esa circunstancia, de ninguna manera. Entonces, actuar de este modo, bueno, es la crónica de un fracaso que yo le atribuyo, o me atribuyo también a una dirigencia política sin esclarecimiento y sin acuerdo sobre cuestiones básicas que hacen al funcionamiento del país. ¿Usted cree que puede haber un cambio en eso a partir de ahora? ¿Que habremos tocado fondo y de aquí para adelante, bueno, el acuerdo de algunos parámetros elementales y demás, más allá de los colores partidarios y políticos, puede llegar a darse como para que esto empiece a tener el principio de solución? Cualquier buen argentino lo anhela. Ahora, o sea, yo ya tengo 63 años y no he visto nunca un país ordenado o que en estas cosas se transite sin discusiones. Bueno, quiero reservarme para las futuras generaciones algún margen de esperanza, pero realmente lo veo delicado. Senador Martínez, Fernanda lo saluda, buenos días. Mucho gusto. Le quería preguntar cómo vivió la jornada en el Congreso ayer. La jornada tuvo absolutamente tranquilidad, ¿no? Venía ya de diputados sin ninguna discusión y era, diría, hasta formal para que salga. No hubo ningún tipo de problema. ¿Qué congreso cree que vamos a tener? En la calle de la Pañana, mire, fijé porque justamente estaba afuera, cómo se organizaban los que venían. Y una cosa realmente que no, hasta le diría insólita, las vallas que separan a los manifestantes del Congreso, del Palacio del Congreso, lo traían las mismas organizaciones en 3 camiones, ni siquiera lo pone ni la policía ni la municipalidad, ellos mismos se organizan su lugar donde van a manifestar, cortan la calle también con su propia gente y continúan hasta cierto momento donde se ve que ya por cansancio, porque la manifestación ya está hecha y da daño en el sentido de hacerse ver y perjudicar a todo el tránsito y a la gente que pasa por ahí, está cumplido y luego de eso se retiran. Realmente yo no lo había visto nunca, ni siquiera, le digo, la valla de separación entre un edificio o la calle con la plaza las pone un organismo público, traslada directamente la organización piquetera. Senador, buen día, Javier es mi nombre. La Argentina tiene un sistema hiperpresidencialista, una figura muy central. Vivimos en campaña política, ¿no? Si no son presidenciales, son de medio término. La labor parlamentaria en este año ha sido no tan productiva a lo mejor como podría haber sido, como debería. ¿Eso también exige una reforma estructural para futuro? Tratar de que el Parlamento al menos pueda tener mucho más autonomía y que no los integrantes del mismo muchas veces viven más de campaña que en sus bancas. Sí, hay que aceptarlo directamente, no ha sido poco productivo, ha sido improductivo directamente la labor del Parlamento este año. Ese es el primer punto. Y lo que usted plantea es mucho más profundo y espero que las generaciones jóvenes lo vayan viendo y resolviendo también en acuerdo entre partidos políticos, que es lo que está faltando en la Argentina. En Argentina no hay partidos políticos. Entonces, al no haber partidos políticos consolidados, con cuerpos de ideas, autoridades, elecciones y renovación permanente, bueno, son suplantados por organizaciones y en muchos casos por grupos que se hacen pasar por organizaciones. Lo que usted me decía del presidencialismo, sí, es un problema en Argentina. En los albores de nuestra organización es absolutamente necesario para garantizar la unidad nacional. Actualmente lo vemos como ya casi una deformación, donde solo vota el electorado pensando en el presidente y nada más. Y se paraliza el Congreso en los años electorales, que son cada 2 años. Bueno, es una cuestión a ver, a estudiar y eventualmente a resolver. No creo que pueda ser prontamente, pero le insisto, todo tiene que ver eso. Puede hasta pensarse en la posibilidad de
reformar la Constitución y ir a un régimen parlamentario. Es otra idea, pero ya le digo, eso implicaría una reforma de la Constitución, que bajaría el poder presidencialista y permitiría conformar mayorías que sigan una línea, por lo menos en lo básico, común. Acá el que gana se lleva todo y seguramente o normalmente no tiene nada que ver con lo que ha hecho el gobierno anterior, y la continuidad de lo esencial se va perdiendo cada 4 años. Bien, la última, senador, y aprovecho a consultarle una cuestión más partidaria, si se quiere. En caso de una derrota del oficialismo en el próximo 27 de octubre, ¿qué cree que va a pasar con Cambiemos? Miren, yo no sé qué va a pasar con Cambiemos, en el caso que se dé lo que usted dice, que desde ya uno lucha para que eso no ocurra, porque tenemos una responsabilidad histórica, que es mantener una alternativa frente a una fuerza que ahora se aglomera por los votos, pero que en sí misma tiene profundas contradicciones y cuyo sistema económico y cultural no compartimos absolutamente para nada. No queremos que nuevamente la Argentina esté sentada visualizando en la interna del peronismo en la lucha por el poder, como tantas veces ha ocurrido. Frente a eso, la responsabilidad es mantener un polo alternativo, una circunstancia que pueda en su momento o seguir o retornar al gobierno cuando se pueda, y en esto yo creo que si el que es responsable o las fuerzas políticas son responsables y tienen ese sentido histórico, tienen que asumir el compromiso absoluto de mantener la mayor cohesión y fuerza posible para que visualice que frente a lo que está, que uno por supuesto desea que le vaya bien al país, pero las experiencias nos marcan que nunca ha sido bueno ni coherente, bueno, frente a eso se mantenga una alternativa mejorada, porque indudablemente si el pueblo no ha acompañado con los votos es porque al gobierno no le ha ido bien. Bien. Senador Martínez, gracias como siempre, muy amable. No, a sus órdenes. Que ande muy bien.